En primer lugar, los requisitos de existencia son aquellos que deben existir o son necesarios para la formación del acto y para que nazca a la vida del derecho, tienen que estar presente porque de lo contrario el acto no puede formarse o no puede nacer a la vida del derecho. Por otro lado, están los requisitos de validez, aquellos que se requieren para que el acto jurídico tenga una existencia sana y produzca todos sus efectos en forma estable y libre de vicios. Los requisitos de existencia son la voluntad, causa, objeto y solemnidades cuando la ley lo establece. Los requisitos de validez son la voluntad, o el consentimiento, exenta de vicios, el objeto lícito, causa lícita y la capacidad de las partes. La voluntad, en primer lugar, en términos muy generales, es la facultad que tiene una persona para actuar en un sentido determinado, permite hacer o no hacer algo. Es el libre querer interno de hacer o no hacer algo. Por lo tanto, existe una voluntad interna y una voluntad externa. La voluntad interna sería la intención de las partes para celebrar un acto jurídico o un contrato. Esta voluntad interna se va a expresar en una voluntad externa a través de un acto o una declaración de voluntad de la cual se expresa o se manifiesta la voluntad. Esta voluntad debe reunir ciertos requisitos, en primer lugar, debe ser seria, debe manifestarse con un propósito claro para que sea entendible por el sujeto, y seria no sería cuando se manifiesta en broma o cuando se está actuando. Esta voluntad va a requerir una exteriorización o una manifestación de voluntad del sujeto. La voluntad es seria cuando se emite por persona capaz con intención de crear un vínculo jurídico. La voluntad debe manifestarse. La voluntad, mientras permanece en el fuero interno del individuo, es indiferente al derecho. Para que éste la considere debe exteriorizarse. Esta manifestación de voluntad puede ser expresa o explícita como una redacción mediante palabras, por escrito, o tácita de la cual se subentiende que la parte quiere decir tal cosa. El Código Civil no dice cuándo la voluntad es expresa o tácita, sino que se deduce de ciertos actos. La voluntad es expresa cuando su contenido es revelado explícita y directamente. La voluntad es tácita, en cambio, cuando su contenido no es revelado explícita y directamente, sino que se deduce de ciertas circunstancias concurrentes, de la conducta o comportamiento de la persona. Pero el comportamiento y los hechos de los cuales se deduce la voluntad deben ser concluyentes o unívocos, es decir, no deben ofrecer la posibilidad de diversas interpretaciones. Algunos distinguen también la voluntad presunta, que sería aquella que la ley deduce o presume de ciertos hechos. Nuestro Código Civil comprende la voluntad presunta dentro de la tácita. En términos generales, el sujeto al estar en silencio y no decir nada, el sujeto no formula ninguna declaración de voluntad ni en términos explícitos o concluyentes, sin embargo, existen excepciones en donde el silencio puede constituir un valor de una voluntad, o considerarse como una declaración de voluntad ya sea cuando la ley, el juez o la ley lo han determinado como por ejemplo, si los novios al momento de casarse nada dicen, se entenderá que se casarán bajo el régimen de sociedad conyugal. El artículo 2125 del CC expresa que las personas que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos, están obligadas a declarar lo más pronto posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace. Y transcurrido un término razonable, su silencio se mirará como aceptación de acuerdo al artículo 1233, el asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia su asignación testamentaria, se entenderá que repudia. Desde luego que cada vez que la ley dispone algo, salvo estipulación en contrario, el silencio de las partes envuelve aceptación de la regla legal. Pero fuera de los casos contemplados en la ley, el silencio, conforme a la doctrina, constituye una manifestación de voluntad cuando va acompañado de otras circunstancias que permiten considerarlo, sin ambigüedades, como expresión de la voluntad de la persona de que se trata. Esto es lo que se llama silencio circunstanciado. Además, el silencio constituye manifestación de voluntad cuando así lo estipulen las partes. Por ejemplo, para la renovación del contrato de asociación. Finalmente cabe señalar que el silencio no solo puede llegar a constituir manifestación de voluntad, sino que en ciertos casos también puede ser fuente de obligaciones cuando su autor ha abusado de él, silencio abusivo, sea intencionalmente o por culpa o negligencia, y de ello se siguiere un perjuicio a un tercero, surgiendo la obligación de indemnizar tales perjuicios.